Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ahí estamos en vivo. Bienvenidos. Estoy junto a mi amigo Mauro Gross. ¿Qué tal? Vamos a darles unos segunditos, como hacemos siempre, para que se vayan conectando. Les pedimos, por favor, que los que están sumando en este momento nos vayan diciendo que los que están sumando. Así que les pedimos que nos avisen si se ve bien, Exacto. si se escucha bien. Se escucha. Y si todo bien, vamos a arrancar con esta nueva edición, podríamos decir, de Psicoanálisis sin Vueltas. Que en esta ocasión tenemos la suerte de poder hacerlo juntos, presencialmente. Siempre lo hacemos a distancia porque no coincidimos, pero esta vez tuvimos la suerte de encontrarnos, así que lo vamos a poder hacer de esta forma. Fíjate qué contradictorio, qué loco esto de que este encuentro, el segundo, de virtual, lo venimos a hacer, lo podemos hacer presencial. Qué ironía, ¿no? Exacto. Qué ironía. Aprovechamos para decir también que está en YouTube, después ponemos el enlace, grabado en la primera charla, el primer encuentro. Sí, el primer encuentro ya está en YouTube, así que pueden ir a verlo si no lo vieron. Y este también lo vamos a subir después, así que por ese lado no se preocupen, lo vamos a dejar grabado acá en Instagram y también lo vamos a subir a YouTube. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están saludando por ahí, les mandamos un saludo grande, muchas gracias a los que nos dicen que se escucha bien y se ve bien. Sí, exactamente, lo vamos a subir a YouTube, así que eso queda para que ustedes lo vean después si quieren. ¿Sí? Hola a todos los que se están sumando. Bueno, ¿arranquemos? Dale. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me parece un tema realmente muy entretenido y además es un tema que muchos de ustedes nos han pedido y nos piden todo el tiempo, generalmente cuando organizamos transmisiones como esta, o cuando hacemos encuentros, o cuando hacemos clases. Muchos de ustedes últimamente, sobre todo, en los últimos 2 años, Exacto. se han interesado mucho por el tema de la atención por internet, ¿no? Así que bueno, nada, sus deseos son órdenes, así que acá está el capítulo de Psicoanálisis sin Vueltas donde vamos a trabajar sobre la atención clínica a través de internet, vamos a llamarlo, ¿no? Exacto, la atención online, como decís, ¿no? Sobre todo en este último tiempo, que se ha instalado, pero bueno, hasta hace unos años atrás, bueno, era como por poco decir polémico, ¿no? Sí, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Yo recuerdo, siempre es un poco incómodo hablar de uno mismo, ¿no? Y ser autorreferencial, pero en este contexto de confianza lo puedo decir. Yo sí recuerdo que aproximadamente, tampoco me acuerdo exactamente cuándo, pero hará más o menos 2015. Claro, 2015, 6, 5 añitos, algo así. Que yo me interesé por el tema, o sea, me pareció interesante el tema. De alguna forma veía como una posibilidad práctica del psicoanálisis también de esa manera, entonces empecé a interesar por el tema de atención a través de internet, ¿sí? Básicamente lo que encontré, yo lo que traté de hacer es una especie de justificación teórica, una especie de investigación teórica sobre si el psicoanálisis se podía o no practicar por internet, digamos. Yo al mismo tiempo lo hacía, entonces en mi práctica clínica privada yo sabía que se podía, pero lo que me interesaba era más bien como una justificación teórica, algo que pudiera compartir con los colegas y que pudiéramos discutir. Y en términos generales, casi todo lo que encontraba de colegas y casi todos los colegas con los cuales yo me presentaba frente a esta cuestión me planteaban básicamente lo mismo, ¿no? No se puede, no se debe, eso no es psicoanálisis. Eso no es psicoanálisis, sí, y fue como una evolución, me parece, ¿no? Esto de cómo fueron cambiando algunas cosas, de una negativa, digamos, rotunda a esto, ¿no? No es psicoanálisis, ya lo vamos a ir hablando más, pero bueno, hay una cuestión ahí con la presencia, bueno, un montón de cosas. Exactamente. De no a, bueno, ya después un poco habría que ver. Habría que pensar un poco. Sí, una vez que ya estuviera instalada la transferencia, Claro. de manera excepcional, Sí. pero no un fin de análisis. Entonces como que fueron introduciéndose matices, ¿no? Sí. Hasta que COVID. Hasta que COVID, y bueno, como decía Groucho Marx, ¿no? Estos son Mis principios. Estos son mis principios y si no te gustan tengo otros, ¿no? Sí. Nada, bueno, hablando en serio, digamos, yo lo que pienso, y esto ya es hablando en serio, ¿no? Siempre que una disciplina dé un paso hacia adelante, está genial que eso haya sucedido. Así que lamento que haya tenido que ser en el contexto de una pandemia, una situación tan fuerte como esta, pero por otro lado agradezco que se haya dado ese paso. Yo siento que faltaba mucho tiempo más, es más, faltaba muchísimo tiempo más si no hubiera sucedido lo de la pandemia para que se aceptara el hecho de trabajar por internet. Así que bueno, obligados
la plata, obligados por lo que sea, bienvenido sea que hoy podamos estar hablando de estos temas, que hace tiempo quisimos charlarlos y había muy poca gente que quería que los charláramos. Claro, lo que estaría bueno, me parece, Juan, para que vayamos como ir introduciéndonos, Sí. Pensar, ¿no?, cuáles eran los interrogantes o cuáles eran las objeciones por las cuales leíamos de que no era un psicoanálisis o de que no era factible, ¿no? ¿Qué se argumentaba? Bueno, yo las redondearía básicamente en dos. Ajá. La primera, algo en el orden de la presencia del analista. Uh-huh. No tengo mucho más que decir porque eso era lo que básicamente se me objetaba todo el tiempo, como, no bueno, pero ¿y la presencia del analista? No bueno, pero ¿y la presencia del analista? Hemos leído citas textuales como estar allí sin el cuerpo no es estar No allí. es estar allí. Uh-huh. Claro, sí, eso lo he leído textual de Miller, por Sí. ejemplo, ¿no? Y lo segundo, eso en primer lugar, ¿no? Como, ¿qué sería presencia del analista en los términos necesarios para llevar a cabo un psicoanálisis? Uh-huh. Y lo segundo, que todavía una idea que yo creo que más milleriana, eso ya lo escuché básicamente de los millerianos, la necesidad de la presencia del cuerpo para, lo voy a citar textual en milleriano para simbolizar un resto de goce no simbolizado. Sí. Sí, sí. Busqué por todos lados, me leí todos los libros, nunca entendí bien cuál es el resto de goce, cómo se simboliza y qué tiene que ver el cuerpo del analista con eso, pero bueno. Ahí yo con eso respondo. Sí, yo esa segunda argumentación la he leído en función esto de para darle fin a un análisis, ¿no? O sea, para finalizar que era necesario, o sea, podías sobrellevarlo de manera online, pero para concluir era necesario, ¿no?, que algo de este goce no simbolizado sea hecho a través del cuerpo. Claro. De eso la verdad que no puedo decir mucho. Porque, bueno, como ustedes saben, y como vos sabés, yo últimamente he tratado de mantener una postura lo más respetuosa con lo que otros colegas piensan sobre el psicoanálisis y he tratado de pensar de manera compleja y de manera plural nuestra disciplina, que es una disciplina justamente muy compleja y muy plural. Lo que sí les quiero decir es que conscientemente he tratado de hacer el esfuerzo de entender qué significaría eso del goce no simbolizado que se simboliza con el cuerpo. Y la verdad que no lo entendí. No lo encontré, digamos, no encontré ningún autor que explicara qué significa concretamente esa idea. Y sabes que también, no solo eso, sino que también cuál sería la diferencia de hacerlo en presencia y que no se pudiera hacer de manera virtual, Claro. ¿no? Porque también digo, supongamos que esa fuera la acción, ¿no? Así, bueno, simbolizar esa parte no. Vamos que Bueno, eso. ¿Por qué el cuerpo presencial? Claro, pero ¿por qué presencial entonces? ¿No? O sea, ¿qué entendemos por cuerpo? ¿Qué entendemos por presencia? ¿No? Sí, y también, ojo, yo no pienso, y ya nos vamos metiendo en el tema, ¿no? Sí. Sin quererlo nos vamos metiendo en el tema. Yo sí pienso que hay una dimensión imaginaria importante en el psicoanálisis. Uh-huh. O sea, por ejemplo, a mí hay gente que me escribe y me dice, Juan, quiero que me recomiendes con un psicoanalista, pero que sea mujer, o que sea varón, o que sea joven, Sí. ¿no? O que sea grande. Sí. Entonces, hay una dimensión de la transferencia que es una dimensión imaginaria. Uh-huh. Y me parece que es importante, ¿no? Yo no digo que sea lo esencial, pero yo sí conozco gente, por ejemplo, me acuerdo que una vez le recomendé un psicoanalista a alguien y esa persona me dijo, fue una sesión con ese psicoanalista, que para mí era un gran psicoanalista, sigue siendo un gran psicoanalista, y esta persona me dijo, no, la verdad es que no fui porque el consultorio me pareció muy oscuro. Uh-huh. Y yo diría, yo pensaba para mí, ¿sabes? ¿Qué importa que sea oscuro el consultorio? Pero bueno, eso nos da cuenta de que hay una dimensión imaginaria a la hora de establecer la transferencia que juega también. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces yo no digo que no exista esa dimensión, lo que digo es esa dimensión imaginaria la que funda básicamente que el psicoanálisis funciona o no. O sea, que el cuerpo, yo cuando digo imaginario lo pienso en los términos de Lacan, ¿no? Para mí el cuerpo en la propuesta de Lacan está en el registro de lo imaginario. Después si quieren charlamos el tema de lo real del cuerpo y bueno, otro temón, ¿no? Bueno. Pero para mí el cuerpo en Lacan, o por lo menos yo lo leo así, está en el registro de lo imaginario. Entonces creo que es válido que haya una dimensión imaginaria de la transferencia. Miller también en introducción al método también dice que lo cita de hecho y habla del cuerpo imaginario, ¿no? Claro. Lo que pasa es que después, bueno, se viene esta cuestión del goce
A ver, nada, sí, no lo negamos, digamos, a esta cuestión imaginaria y de hecho que es importante. Pero yo me pregunto, para darle curso a un análisis, ¿cómo se juega eso en la medida que sea presencial o que sea online? Digo, ¿es menos real en el sentido de, no real como registro, como realidad, ¿no? Que quizás esa sea una confusión, confundir realidad con el real, ¿no? Digo, ¿es menos real de verdadero un cuerpo? Digo, nosotros ahora estamos quizás conversando y era menos verdadera nuestra conversación cuando hablábamos a través de una pantalla que estamos ahora. Y para mí no. Digo, porque sería, permiso, ¿no? Sería, digo, acá poner un biombo y es lo mismo. Sí. Ahora que lo decías, me parece interesante lo que estás planteando, porque ahora que lo decías, yo sí he escuchado comentarios de gente, sobre todo de otra generación, de la anterior a la nuestra o la anterior, en la cual se plantean cosas como Internet no es verdadero. Ajá. ¿No? O sea, realidad virtual. Eso no es verdadero. O sea, por ejemplo, uno no puede realmente, claro, dicho hoy en día no tiene sentido, ¿no? Pero uno no puede pedir comida en un restaurante virtual. Uno no puede enamorarse por una persona de manera virtual. Entonces, claro, yo sí recuerdo a mi abuelo decir cosas como esas. Bueno. Eso que él tuviera por noción de más verdadero la cuestión del contacto imaginario, lo puedo llegar a entender. Pero hoy en día, no sé. Bueno, pero hablamos de personas, por ejemplo, que decían esto, pero no sé, pasaban horas hablando por teléfono. Si querés, bueno, no por medio de la imagen, porque también la videollamada ya es otra época, pero sí. Digo, una conversación íntima por teléfono, ¿acaso no era, no sé? No sé, pero hay una época, díganos si no lo piensan ustedes también, había una época donde decían, no, bueno, eso no se habla por teléfono, eso se habla cara a cara. Había una idea de realidad relacionada con la materialidad, sí. ¿no? Como diciendo, bueno, este tema no se habla por teléfono, eso se habla cara a cara. Sí, sí. Como si es más importante... No sé, quizás estoy improvisando, quizás es un dejo de eso que queda con respecto a un verdadero análisis, es cuando alguien realmente se tiende en ese diván y lo otro es más o menos. Sí, sí, yo actualmente lo veo al revés. Yo digo que actualmente cuando alguien tiene que hablar con alguien, a otra persona, no llama por teléfono, manda un mensaje, sí, ¿no? Claro. Como que le esquiva también un poco a esa... Sí. Me parece que da cuenta de algo íntimo, de algo... o de una conexión ahí inmediata. Para mí el problema es la inmediatez. Eso, ¿no? Y le escondes, le obligas un poco. Esto que decías del internet, o que esto no era real, es como que me da la sensación que como históricamente, ¿no? Yo te decía recién realidad virtual, como que fuera de otra categoría, como si fuera de otro nivel, digamos, ¿no? Que no fuera suficiente, que... Menos real. Yo sé que real es una palabra demasiado vaga, ¿no? Sí. Pero no es tan verdadero. Bueno. Algo así. Ahora, al momento de yo pedirte una recomendación de un analista, ¿no? Y yo llamándolo por teléfono, incluso conectándome, digo, en lo que hace a un análisis, ¿qué cambia eso? ¿No? Bueno, esa es la pregunta fundamental, ¿no? Porque en realidad está interesante lo que estás diciendo, porque esa pregunta lo que implica es ¿qué es un análisis? O sea, ¿cuáles son? Que es un poco lo que nos pasó con lo del diván, si te das cuenta, ¿no? O sea, como que todos estos mitos uno los puede analizar fehacientemente si tiene más o menos claro cuáles son los fundamentos de la disciplina para ver si se puede o no llevar a cabo. Entonces, claro, a ver, ¿cuáles son los fundamentos centrales del análisis? ¿Esos fundamentos se pueden llevar a cabo a través de videollamada? Mi hipótesis es que sí, porque yo calculo que los fundamentos serían la regla de asociación libre y la atención parejamente flotante, que es un poco lo que dijimos cuando hablamos del diván. Sí. Ahora bien, eso no significa, nunca lo dijimos ni jamás diremos que sea exactamente lo mismo. No. Nadie dice que es exactamente lo mismo. Que es igual o que es mejor incluso. No, claro, nadie dice que es mejor ni que es peor, ¿no? Pues se puede preferir incluso y es más respetable. Exactamente. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo opiniones, en eso nos da igual. O sea, habrá gente que dice,
No, a mí me gusta presencial, a mí me gusta online. Bueno, perfecto. No es eso lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es, ¿se puede o no se puede? ¿Es de menor categoría o no es de menor categoría? ¿No? Claro, que no sea análisis eso. ¿Es análisis o no? Mira, hay una pregunta interesante en un comentario. Dice, ¿el video no contradice el diván? Fíjate vos, ¿no? Lo que hablábamos la vez pasada. Claro, si se puede equiparar, ¿no? Claro, o sea, mira, si yo me conecto, ¿no? con un analizante y nos saludamos y demás, y en un momento, bueno, decido apagar la cámara o decido pedirle que apague la cámara o continuar por llamada, digo, prescindir de la imagen. ¿No haría las veces un poco de sentarnos en el diván, por ejemplo? Digo, quitar la cuestión de sostener la mirada, de estar ahí pendiente. Que supongo lo que hablamos cuando hablamos del diván. Exacto. ¿No? Yo pienso que sí, pero es que te redoblo la apuesta. El objetivo parecería el mismo, digamos. Te redoblo la apuesta. Sí. Porque si cambiamos, o sea, lo que decíamos cuando hablábamos del diván es, si cambiamos de ámbito, deja de ser psicoanálisis. Por ejemplo, suponete que pasás al paciente al diván, suponete que podemos estar todos más o menos de acuerdo en que pasamos el paciente al diván para prescindir del aspecto de la mirada. Supongamos que llegamos a esta conclusión. Claro. ¿Sí? Bien. Eso puede ser hecho tanto en el diván como en, si no tenés un diván y estás en un consultorio de hospital, poner la silla mirando para otro lado o apagar la cámara del teléfono. Exacto. Pero la clave es que uno puede entender cuál es el aspecto fundamental que uno busca con, por ejemplo, el diván. ¿Entendés? Entonces, mi respuesta sería que sí, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo con que la intención es eliminar el aspecto imaginario. O sea, que la persona nos esté viendo. Básicamente eso, ¿no? Exacto. Yo te preguntaría ahí, Juan, como para continuar con esto, un poco así de manera didáctica, digamos, a ver, entonces, ¿con qué trabajamos los analistas? ¿No? Recién mencionaste la regla fundamental, la atención plantante, te digo, ¿es necesario, te parece a vos, entonces, contar con la persona ahí en cuerpo presente, entre comillas? Digo, si yo no yo no necesito, ¿yo con qué trabajo? Auscultar el cuerpo. Exactamente, yo trabajo con su discurso, con su enunciado. Y yo ahí te diría, depende. Y bueno, ¿verdad? Depende. Depende de lo que vos concibas como psicoanálisis. Bueno, ahí está. O sea, porque probablemente lo que leímos de Miller nos lleva a pensar que sí, porque si se dan cuenta son todas hipótesis de las cuales se derivan conclusiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el psicoanálisis se trata de tomar el goce no simbolizado y simbolizarlo a través del cuerpo del analista, siendo lo que eso signifique, no claro. entiendo, pero no importa. La respuesta es no se puede hacer a través de esto. Claro. ¿No? Ahora, si el psicoanálisis es lo que dijiste recién, el análisis del discurso del paciente en los términos significantes, para describir cuál es la relación significante que produce sujetos que son fundamentales para esa vida, yo pienso que eso sí. Se podría hacer. Yo pienso que eso sí. Pero igual, incluso me voy para el otro lado, ¿no? Por ejemplo, lo pienso en una postura más kleiniana, ¿no? Un kleiniano que tuviera un paciente que nota que ese paciente tiene como elementos regresivos muy fuertes. Probablemente va a pensar que el tema del contacto tiene una función ahí. Bueno, o sea, en el holding, por ejemplo, esto lo hablando todo en kleiniano, ¿no? Pero en el holding en pacientes muy graves, el tema del contacto puede ser una herramienta. Claro. ¿No? Sí, bueno, pero eso tiene un fundamento teórico. Que Claro. podés estar de acuerdo o no, yo te puedo decir, bueno, mira, para mí no. Para mí eso no es, está bien. Bueno, pero estamos mezclando melones con sandía, digamos. ¿No? Bueno, es que cada vez que alguien dice el psicoanálisis, Claro. está mezclando melones con sandías. Entonces lo que digo es, vamos como reduciendo un poco la tesis. Quizás hay ciertas modalidades de psicoanálisis que pueden ser llevadas a cabo a través de videollamadas. Bueno, eso es otra cosa. ¿No? Hay algunas que sí, y habrá algunas que no. ¿Está bien? ¿No? Todo depende de los fundamentos teóricos sobre los cuales te sostengas y qué creas vos que es el psicoanálisis. Bueno, pero eso también, Juan, es un cachetadón, una cachetada que nos dice, bueno, a ver,
no hay un psicoanálisis, ¿no? Podemos, al menos el psicoanálisis que yo practico, donde mi objetivo es este, bueno, no voy a hacer online o sí puedo hacer online. Exacto. Pero hemos leído, yo he leído, bueno, no, ese no es el psicoanálisis que nos enseña Lacan, ¿no? Digo porque, como para ir enmarcando en este ciclo, ¿no? Sin vueltas. Digo, derribar esos dogmas o esas frases que, como vos decís, fíjate vos, el efecto que puede tener de realizar o no atención online, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, eso ya es un montón permitirse pensar eso. Sí, tenés razón. Claro, teniendo en cuenta eso, sí, es verdad. Por eso la propuesta crítica que nosotros les planteamos con este ciclo, que es poder pensar un poco más esas ideas. Pero la idea de decir, eso no es lo que nos enseñó Lacan. Yo lo primero que le preguntaría a esa persona, ¿y usted quién es para decirme a mí qué es lo que Lacan me enseñó o no? No, es una locura total. Aparte que eso da la idea también de que esa persona sí sabe. Claro, yo sí sé lo que nos enseñó Lacan y eso no es lo que nos enseñó Lacan. Eso es una locura total, ¿no? Como cuando cualquier analista dice locuras como esa, como lo que Lacan verdaderamente quiso decir, o lo que Freud realmente, incluso aunque el loco sea Lacan, ¿no? Lo que Freud realmente quiso decir. Yo, si pudiera darles un consejo que nadie me pidió, es que se alejen de esas posiciones dogmáticas donde hay alguien que les transmite a ustedes la verdad sobre cierto autor, ¿no? En realidad lo máximo a lo que podemos aspirar, me parece a mí, es a ciertas lecturas sobre ciertos autores y poder tomar posición, ¿no? Al fin y al cabo, de lo que realmente se nutre el psicoanálisis es de que hay gente que lo sigue practicando. O sea, es muy gracioso cuando la gente dice, no, el psicoanálisis ya se está por morir. Hace 100 años que se está por morir, sí. Pero hay un montón de gente que lo sigue practicando, así que está lejos de morirse. Exacto. Lo que sí me gustaría dejarles claro es que si ustedes lo siguen practicando, quizás valiera la pena que ustedes tomaran cierta posición sobre esto. Si creyeran que el psicoanálisis que ustedes conciben, primero que sepan cuál es el psicoanálisis que ustedes conciben. Eso ya me parece sería súper importante. Segundo, si se pudieran plantear que el psicoanálisis que ustedes conciben puede o no llevarse a la atención a través de internet. Y tercero, que es lo que vamos a hacer de ahora en adelante, es ver, bueno, una vez que ya decidieron que sí, se van a presentar un montón de vicisitudes y un montón de problemas de las que vamos a charlar ahora, entre algunas que nos mandaron por preguntas a través de Instagram el otro día, ¿no? Así que vamos a ir analizando. ¿Querés que veamos alguna de esas? Mira, yo recuerdo una que... Dale, mira, para empezar, recuerdo una que decía si se puede desde el comienzo, ¿no? Por una cuestión que creo que preguntaba por la transferencia, o era necesario que estuviera instalada la transferencia. Sí, mira, es una pregunta de Marín que dice, ¿es necesario tener las primeras sesiones presenciales pensando en la transferencia? Bueno, ¿empezás? ¿Qué te parece? A ver, yo preguntaría eso, respondería con otra pregunta, digo, ¿acaso, en qué momento hay que pensar en qué momento se instala la transferencia? ¿No? Si es cuando asiste, si es cuando hay un llamado, hay un WhatsApp, hay un, recomendame a un analista. Y también me preguntaría si el medio, si la transferencia necesita efectivamente de esta presencia, ¿no? O no pudiera darse así también, ¿no? Está buenísimo. Pasa que, ¿sabes? A mí me hace caer en la aburrida respuesta de siempre, que es que depende cómo concibas la transferencia. Claro, yo sé que es aburrido, es poco... Bueno. Pero piénsenlo así. Yo recuerdo que el año pasado el curso de verano que di fue sobre transferencia. Es verdad. ¿No? Y ahí vimos transferencia en Freud, en Anna Freud, en Klein, en Winnicott y en Lacan. Son nociones de transferencia, algunas son radicalmente distintas. Pero cada una guía como ellos piensan el dispositivo clínico. Bueno, pero claro, tiene como efecto, puede tener esto, por ejemplo. Recordaba, mientras decías esto, haber leído alguna vez que la transferencia se instala, por ejemplo, cuando el paciente, fuera de sesión, no sé si lo escuchaste vos, piensa en el analista. O cuando dice, mi analista ahora me diría... Eso lo he escuchado mucho. Y entonces yo pensé, ¿qué diría mi analista? ¿No? Claro. Entonces,
ahí sí está instalada ya la Sí, transferencia. sí. Eso lo he escuchado sobre todo en ámbitos keynesianos, Ajá. con la idea de que tienen los keynesianos de introyección de la... No sé si la escuchaste alguna vez. No. La introyección de la imagen del analista. Bueno, pero mira vos, yo no lo escuché en Clenianos. Lo escuché en Lacanianos. Bueno, ahí está. Sí, no sé. Nuevamente, Pero bueno. tiene sentido en un Cleniano. Claro, Esto tiene como me sentido, decís. porque vos introyectás la figura del analista y ya no hace falta que tu mismo analista te pregunte ¿y por qué eso? Sino que uno mismo piensa, ¿qué preguntaría mi analista? Preguntaría, ¿y por qué tal cosa? Entonces, claro, hay una sí. En Lacaniano no sé si eso tendría algún sentido, la verdad. ¿No? Lacan creo que estaba muy en contra de esa idea. Sí. Respondiendo a la pregunta. Sí, A ver, yo creo que sí, que desde el comienzo. Porque me parece que la transferencia se instala o está en juego antes incluso del encuentro, ¿no? La transferencia en el sentido de que propicie, digamos, el comienzo de un análisis. Después, por supuesto, la transferencia va teniendo distintos momentos. Exacto. Y hay trabajo sobre eso, bueno. Pero pensando en esta pregunta, me parece que viene ligado a que la transferencia tenga que ver con una cuestión presencial. Claro, sí. Estrictamente. Yo creo que no. Sí, yo coincido. Yo tampoco creo que no tenga que. O sea, no creo que, para ser concreto, no creo que hagan falta sesiones iniciales presenciales, porque yo pienso en la transferencia, sobre todo en un sentido inicial del tratamiento, lo pienso en los términos lacanianos. O sea, lo pienso como la posición de su posición de saber, ¿no? La posibilidad de su posición de saber. Entonces, además, otra cosa, lo que vos decías, no es que un paciente de un huevo intergaláctico obtiene el teléfono de un analista. O sea, un paciente generalmente o pide el teléfono de un analista a alguien conocido, o ve a un analista en algún lado. Sí, quizás hoy. Claro, a mí, por ejemplo, mucha gente me contacta a través de internet, ¿no? Por los videos, por el Instagram y demás. Hay gente que demanda a través de internet. Entonces, para mí, si hay demanda, lo que está establecido ya está establecida la idea de su posición de saber. Exacto. O sea, hay alguien que sabe, hay alguien que puede saber sobre lo que a mí me sucede. O sea, lo que a mí me sucede encierra cierto saber. Claro. Y no es Juancito de la Vuelta, sos vos. Claro, es exactamente. Por eso te lo pido vos. Exactamente. Bueno, a ver, no hay una suposición avisada, no hay una instalación. Y nunca encontramos esos cuerpos, ¿no? Y de hecho, si la primera sesión va más o menos bien, quizás hasta la persona dice, me gustaría tener una segunda sesión, y se va estableciendo esta nueva forma de transferencia, como vos lo llamás, o esta segunda etapa de transferencia, como vos lo llamás. O incluso si lo piensan en freudiano, también puede ser que el vínculo se repita, ¿no? Por internet. Claro, igualmente, el paciente puede suponer que el analista, lo que ustedes quieran, lo quiere, no lo quiere atender, no lo quiere atender, prefiere a otros, él es su paciente favorito, las cosas que supongan los neuróticos todo el tiempo, ¿no? Pero para mí, sí, no, en eso coincido con vos, no le veo ninguna diferencia al tema de lo presencial, porque para mí no hay algo de la transferencia que requiera el elemento presencial del cuerpo. Cosa que sí, si me dijeras de un contacto, por ejemplo, imagínate, no sé, un paciente grave, a mí me ha pasado, un paciente grave que en una sesión te diga, tengo la sensación de que me estoy por romper, necesito que me abraces. Ahí yo le veo un problema a internet, ¿ven? O sea, si quieren que hablemos de las cosas negativas también, yo ahí le veo un problema, que es que no hay una contención en el sentido imaginario que esa persona requiere. O sea, claro, que realmente le apretujes el cuerpo. Porque la fantasía que tiene es la de desmembrarse. Bueno, claro. ¿No? Seguro. A los neuróticos en general no les suele suceder tan seguido eso. Pero bueno, ahí tienen como un problema, ¿no? Sí, pero también esto que me decís que yo me preguntaría, y en una situación así, estos lacanianos lo tomarían, lo tocarían, porque también tenemos esta cuestión, ¿no? No tocar al paciente, no se te ocurra, ¿no? Porque también digo, bueno, puede ser que sea necesario, o sea, tiene un objetivo, por ahí puedas pensar que sea necesario, pero también digo, en esta lógica, ¿vos lo ves factible? Sí, es una buena pregunta, sí, no lo había pensado, sí. Te repregunto, o sea, vos me estás diciendo que hay gente que un paciente le dice, siento que me voy a desmembrar, necesito un abrazo, y hay gente que no se lo da.
Sí, Alejandro Fantino. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. Yo aprendí una idea hace mucho tiempo de un amigo y profesor, que es mi amigo Marcelo Augusto Pérez. Y él decía algo muy interesante en esos videos que todos vimos hace un montón de tiempo cuando todos éramos jóvenes y recién empezábamos. Él decía, si en algún momento uno ya puede hablar de una regla general, eso ya no es psicoanálisis. O sea, si uno puede decir, al paciente nunca se lo abraza, al paciente nunca se le da la mano. Si uno puede hacer esa generalidad, ya no es psicoanálisis, porque el psicoanálisis requiere de la posibilidad creativa del analista, si no está muy neurótico, ¿no? Sí. de poder adaptarse a la situación. Sí. Que no es lo mismo, está buenísimo esto que traes de Marcelo, porque fíjate vos que no es lo mismo que decirte, bueno, es imposible tampoco generalizar porque es caso a caso, ¿no? Porque es muy distinto partir de una base al menos medianamente consensuada, segura, o por lo menos pautada, para ahí tener la creatividad, tener este accionar, y no al revés, decir, bueno, acá no hay nada, cada uno va a hacer, porque al mismo tiempo fíjate que no los abrazan, o sea, no lo abrazan. No, pero porque no se puede, porque, pero si yo sé lo que puedo fundamentar, yo puedo ahí, a partir de ahí, generar algo distinto. Pero bueno, caemos en esta, que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Esto que tanto la singularidad, ¿no? La cuestión, tanto se ufanan de eso y al final... de la subjetividad, la singularidad, y después al final, nada, todo, para todos es igual. Es que igual el psicoanálisis tiene una lectura interesante de eso, ¿no? O sea, cuando uno se ufana demasiado de algo, es muy claro que uno no lo tiene, ¿no? Entonces quizás si tanto hablan de la subjetividad y tanto alardeas, quizás es... No sé, bueno, pero dejando el tema de los abrazo sí o no, abrazo no, volviendo a la pregunta, para pasar a otra si querés. Dale. Yo en ese punto diría que no necesariamente. O sea, yo puedo concebir, después si quieren hablamos teóricamente de por qué, pero yo puedo concebir un análisis que arranque y que termine sin que esos dos cuerpos hayan necesariamente frecuentado el mismo espacio en algún momento de ese tratamiento. Después creo que hay otras cosas que interrumpen los análisis, que bloquean los análisis, pero no es la falta del cuerpo. O sea, creo que también, así como hay resistencia cuando hay presencial, también hay resistencia cuando no hay presencial, ¿no? Creo que la repetición funciona igual, o sea, muchas cosas interesantes que se mantienen más o menos parecidas. Exacto, ¿no? exacto. Bueno, leemos una más, ¿te parece? Dale. Tengo un par de preguntas que ustedes nos mandaron a través de Instagram. Una que nos mandó Andrés, que está bueno A ver si logramos hacer este ejercicio de concretud. Dice, ¿qué límites puedes encontrar en el análisis online que en el presencial no estén? Tratemos de ser certeros. ¿Qué límites puedes vos encontrar en el análisis online que en el presencial no estén? Bien. ¿Querés que mencione algo? ¿Vos tenés algo? A ver, y a mí, mira, un poco por pensándolo no de la forma teórica, pero también, digamos, por mi experiencia, creo que, a favor, lo hablamos la vez pasada, a favor, que tiene su reverso, digamos, a favor, me parece que puede servir para distender, como para, más allá de que uno esté, por ejemplo, ni siquiera esté como en diván, ¿no? Que esté con la cámara apagada o mirando a otro lado, pero digo, ya el hecho de no estar en el mismo lugar, solo con la pantalla, yo creo que eso puede servir para algunos analistas reducir un poco la tensión, ¿no? Poder tener como la atención flotando un poco más en función, digamos, al análisis, a la escucha, pero también creo que a veces los dispositivos o las conexiones pueden tener un delay, pueden tener alguna interrupción de conexión. Ese punto yo también lo había pensado. Que a veces es una picardía, ¿viste? Como dijo, sí. Que en la presencial también hay. Obvio, pero menos. Hay otros elementos. Puede ser un ruido del ambiente, claro, algo de la calle, sí, ¿no? Pero yo también había pensado justo en ese punto. O sea, en general, sugerencia número 1, si pueden, tengan la mejor conexión de internet que puedan pagar, claro, ¿no? Claro. Y tengan el mejor dispositivo que puedan pagar. Eso
Desde sí, ya. partamos de claro, Partamos de lo mejor que ustedes puedan, o sea, el mejor celular, la mejor computadora, la mejor tablet, lo mejor que puedan y la mejor velocidad de internet que exista en sus pueblos o países y que ustedes puedan pagar. Pero a veces, incluso con eso así, la gente no tiene, o sea, un paciente quizás no tiene por qué tener una super conexión a internet. Entonces, yo justo diría ese punto, o sea, que se trabe, que no se escuche bien, es molesto. Es molesto porque afecta lo que dijimos que es, para mí, lo esencial del dispositivo, que es que el paciente logre decir todo lo que le venga a la mente y que yo logre escuchar una atención flotante. O sea, hay algo en el medio que dificulta el hecho de que yo pueda escuchar como se tiene que escuchar. Entonces, esa está muy buena, la que dice Ale Ortega, que el paciente no tenga un espacio privado. Esa también es buenísima. Muchas gracias por el comentario. Es muy buena. Sí. Que la misma gente te dice, mirá, ahora quizás ya no tanto, pero cuando era pandemia, que toda la familia estaba en la casa. Sí, no podían. Exactamente, no podían, no había una habitación quizás para estar solos, o tenían esta fantasía, como decía Ale Ortega, de que alguien los escuchara. Sí. No, nunca falta el padre medio psicótico que escucha, ¿no? Lo cual puede ser cierto, ¿no? Pero bueno, pero ya le sumás una resistencia, ¿no? Exactamente, le vas sumando resistencia. Y yo esto sí lo he escuchado de muchos pacientes, el hecho de ir hacia el lugar, ir hacia al consultorio, estar en ese lugar es como ciertamente neutro, donde tienen la fantasía de que pueden decir todo lo que ellos quieran sin que nadie los juzgue. Ese también es un punto en contra de esto, ¿no? Hay algo, me parece, a ver, no encuentro un fundamento teórico. Mira que el auto fue una invención para tener la privacidad de la sesión. Sí. Bueno, yo conozco gente que salía a pasear el perro, o sea, tenía la sesión a la vuelta de manzana, ¿no? Se sentaba en un cantero, pero en la calle, ¿no? Claro. Sí, pero el auto, claro. No, te decía en esto del tema de la presencialidad, no te lo puedo argumentar de otra forma más que una cuestión como romántica, sí. Pero me parece que el hecho de esto, ¿no? de una cita en un espacio-tiempo puntual, y tiene esta cuestión de hacerse la pausa, ¿no? Esto de decir, bueno, es un momento en el que hasta cuando voy pensando, me voy, salgo y me queda un tiempito para carburar algo. Eso me parece que hace a la... Pero, digo... Tienes razón que es medio romántico, pero es verdad, es un otro punto. O sea, como... Sí, como darle un espacio en un sentido también como mental, ¿no? Sí, pero ahora hablándolo, conversándolo en voz alta como digo, pero también ojo, porque también digo, bueno, ¿cuántas veces puede ser perjudicial eso? Cuando te dicen, bueno, venía pensando, o hoy me quedé pensando, bueno, dígalo, pero no sirve que traiga algo preparado. Acá, digo, por ahí lo cotidiano y el corte de decir, bueno, me voy a la habitación, o tengo ahora mi sesión y me conecto, también un poco es como que lo agarras ahí, con las defensas bajas. Eso está bueno. Tiene sus cosas, ¿no? Pero yo sabes que veo ahí, en general no suelo hacer este tipo de comentarios, pero tengo que aceptar que lo veo en esto. Sí. Hay una cosa medio de una vorágine de, bueno, estoy trabajando un segundo antes, corto, empiezo, atiendo, o sea, tengo mi sesión y 2 segundos después ya sigo otra. Que la verdad que no está bueno. No. Pero bueno, nada, es uno de los puntos en contra, ¿no? Que nos dijeron que mencionáramos. Ahí tienen otro. Y yo iba a decir uno más, pero ahora me olvidé. Todo para mí, todo lo que tiene que ver con lo interesante del consultorio como espacio no virtual, sino como espacio imaginario, digamos. Creo que te podré sumar uno más. Vale. Como negativa, ¿no? La pérdida de información, de oportunidades para experimentar el tema del pago, por ejemplo. Claro, sí. Eso porque no sabemos nosotros como analistas que el pago es todo un tema, ¿no? Obvio. Y por ahí hacer simplemente una transferencia o por Mercado Pago o lo que sea, y estamos por ahí perdiéndonos, ¿no? Sí, coincido, también eso está muy bueno. Se pierden como ciertas fantasías con respecto al dinero, ¿no? Claro. Que también se perdían, yo siento, cuando era presencial y la gente te decía, ¿te puedo pagar todo a fin de mes? ¿O te puedo pagar?
esas modalidades que a veces la gente pide, Sí. que no se ven tanto como es el tema de pagar cada sesión. Que Claro. a veces la gente se olvida la plata, te Sí. paga de más, te paga de menos. Sí. Pero bueno, por ahí se puede recuperar, o sea, eso puede, a ver, eso va a aparecer en otro lado, digamos, eso Claro. va... Bueno, pero eso para el caso siempre. Sí, O sea, claro. todo se va a desplazar metafóricamente. Sí, pero bueno, era una linda, Sí, un lindo escenario para pescar algo también ahí. Para mí es como lo lindo de lo clásico, ¿no? O sea, Ujú. podemos decir, yo diría lo que era el psicoanálisis clásico, que les tocó a los clásicos, que a nosotros ya nos está dejando de tocar, y probablemente a la generación que viene lo recuerde solamente como algo que pasó hace mucho tiempo, Sí. cuando la gente iba a los consultorios, ¿no? y pagaba ahí. La vez pasada mencionamos el tema de meta, ¿no? Esta cuestión, Sí. quizá en unos años la gente diga, las personas se conectaban a través del teléfono, bueno, quizá en unos años sea, no sé, ponerse un casco y Seguramente. digo, vos la otra vez habías hecho una pregunta ahí Sí, interesante. sí, sí. me habías dejado. Yo es una idea que les quiero plantear a todos para que lo pensemos como comunidad, que es, no es el futuro, es el presente, Es y ahora. es cuál va a ser la función del analista en el metaverso. No pierdan de vista esa pregunta porque ¿cuál va a ser la función del analista en el metaverso? Seguramente la va a tener, porque el padecimiento humano no es que va a desaparecer porque la gente No. empiece a relacionarse en el metaverso, ¿no? Surgirán nuevas problemáticas, pero la pregunta es ¿cuál va a ser nuestra función ahí en ese contexto? Ujú. Así que bueno, ahí les tenemos la pregunta y seguimos. Perfecto. ¿Te leo otra de las que nos mandaron? Dale, veamos. Esta está muy buena, me la mandó Buenos Aires sí, porque es re concreta y me gustan las preguntas. Mira, Ya hay terapia grupal en el metaverso, mira, no sabía. excelente. Mándenos un programador, dice Félix. Un abrazo, Félix. Espero que andes muy bien. Bueno, Buenos Aires sí había dicho: ¿hacés que te llamen los pacientes o llamás vos y por qué? Eso es buenísimo porque a mí me hace acordar cuando yo. Es bien concreta, concreta, bien me práctica. gusta. Yo cuando recién empecé, bueno, a ver, una pequeña historia. Cuando yo recién empecé a atender online, o sea, hace como unos 5 o 6 años, lo hacía a escondidas, ¿no? Porque mientras yo trataba de teorizar por qué se podía hacer, todo el mundo me estaba diciendo que eso no se podía hacer. Claro. Entonces, claro, ¿qué sucede cuando eso pasa? No es que los analistas dejen de atender online, es que lo hacen Lo en ocultan, secreto. claro, no lo dicen. Exactamente. Entonces, ¿yo qué hacía? Lo ocultaba. Y en ese momento sí recuerdo que pensaba mucho este tipo de cosas, como que si se dan cuenta hoy pienso que son nimiedades, ¿no? Pero en aquel momento pensaba, bueno, que me llamen a mí, yo los llamo, es como, yo pensaba que era algo así como, si me llaman a mí es como que están viniendo al consultorio, Claro. ¿no? Como que Acuden. Ellos. Y así he perdido un montón de tiempo, o sea, un montón de minutos de sesión que la gente se queda ahí esperando y yo me quedo esperando, ellos se quedan esperando y la sesión nunca arranca, ¿no? Hoy, salvo lo que vos tengas para decir, pero yo respondo a mi respuesta. Hoy me da exactamente lo mismo. Yo trato de diferenciar, ya sea presencial, por internet, como sea, el inicio de la sesión del momento que llegan los pacientes. Para mí no es exactamente lo mismo. O sea, un paciente entra a la sesión y lo más probable, por lo menos como es en Latinoamérica, no sé cómo es en otros lados, es que te saluden y hagan como una introducción. O sea, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está el clima? ¿No? O sea, claro, antes de empezar, es como un ritual ahí de, ¿no? Como de civilidad, Exactamente, como sí. de introducción a la cuestión. Entonces, te preguntan, ¿cómo está usted? ¿cómo está? Sí, o a veces hasta notan cosas, no sé, si ese día, por ejemplo, a mí me ha tocado gente que sale el paciente anterior, esto era presencial, ¿no? Sale el paciente anterior. Yo tenía una paciente que era muy, muy graciosa, muy divertida, era una mujer muy inteligente, que hacía chistes de esos, ¿viste? Chistes interesantes, rápidos. Sí. Claro. Entonces en un momento sale un paciente y entra ella después, que le toca el siguiente turno, y me mira así y me dice, estuvo complicada la sesión anterior, ¿no? Bueno, yo lo que trato es separar ese momento como de introducción, de ese ritual como social de encontrarse, del inicio de la sesión. Claro. ¿No? De lo que tiene que ver como con dos personas comunes, de una charla habitual de la calle
a el momento del Exacto. inicio Y de... para mí eso requiere como de un quiebre, requiere como de una especie de marca, ¿no? Sí. Un freudiano o un kleiniano diría, esto es una locura, eso no funciona así, ¿no? Porque incluso todo lo que te digan los pacientes llegando o saliendo también puede ser material. Yo en ese momento lo pensé así, entonces lo que yo hacía era decir, pasaba este ritual, hacían su broma, o buenos días, ¿cómo están? Bla, 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 bla. Nos sentábamos, se hacía como una especie de mini silencio, y yo digo, bueno, vamos a empezar. Y eso lo mantengo hoy en día a través de internet. O sea, ya se prende la cámara, porque también es lo mismo, no es como que se prende la cámara y la gente empieza a hablar, ¿no? Entonces se prende la cámara y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, ¿empezamos? Claro. ¿No? Claro. También porque a veces que la gente, por ejemplo, quiere plantearte cosas que son, vamos a llamarla así, con perdón de los kleinianos y los freudianos, extratransferencial. O sea, algo sobre la conexión, o sobre una cierta sesión, o sobre un pago, ¿no? Imagínate que antes de empezar te quiero avisar que te pagué lo de la semana pasada. Claro. Eso yo no lo tomo como material de Se asociación. lo interpretás. Claro. Es que no lo tomo como material de asociación. Entonces para mí es necesario establecer un quiebre. Ya no me acuerdo por qué estoy hablando de esto, pero Sí, quería hablar ¿quién de- llamaba a quién? Pero... entonces bueno, el quién llama a quién para mí es parte de lo mismo. Es como, da un poco igual, después arrancamos, ¿no? bueno, pero mira, es importante me parece esto que decís, porque una vez compartimos una supervisión de acuerdas grupal aquí Sí. en Córdoba, Sí. en una actividad que hicimos, que aprovecho para mencionar que vamos a estar yendo a Chile a hacer sí. algo parecido, Sí, sí, sí. Va a pero estar que le bueno. hemos agregado una vueltita con un taller muy interesante. Pero bueno, recuerdo en esa supervisión grupal, traigo esto por la cuestión de cuando decimos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Esto que vos decís, por ahí me cuenta algo o pasa algo, y no todo es resistencia, o no todo, a ver, por ejemplo, puede caerse la conexión, o puede, no sé, o que tenga que ver con otra cosa, y bueno, no es que interpretas todo, ¿no? Porque también digo eso, como tener en cuenta o en claro eso, también fíjate cómo te va orientando, ¿no? Donde traía esto de la supervisión porque era justamente una colega que comentaba que tenía un problema por el trabajo, su paciente, con el tema de los horarios. Entonces, dice, bueno, yo se lo acepté, como diciendo, sí, le cambiamos el horario, pero bueno, ni bien pueda, se lo voy a como que le hice un favor de alguna manera, o accedí, pero ya enseguida vamos a... Y me acuerdo que le preguntaba, ¿pero por qué harías eso? No, bueno, no sé. Porque era como que... Pero, no sé, porque era como ceder a eso, pero no lo pensé. Porque es como que es actuar esto de, bueno, a usted le queda cómodo, bueno, no, lo voy a mover un poco. Bueno, quizás en algunos casos haga falta, pero bueno, pensar, vamos, ¿por qué? Claro, exacto. Tengamos una hipótesis. Sí, eso está muy bueno. ¿Sabes a qué me hace acordar a mí? A una idea que plantea Anna Freud a Melanie Klein. Una de las críticas que le hace a Melanie Klein es que, bueno, un poco lo que vos acabas de decir, pero dicho en un idioma más clásico, lo que le dice a Anna Freud es, hay aspectos que son de la realidad. Exacto. Exacto. O sea, me acuerdo un ejemplo muy lindo que pone Anna Freud. Dice, si un niño llega a la consulta con un kleiniano y le dibuja un poste de luz y le cuenta la historia de un poste de luz, probablemente el kleiniano va a decir, claro, eso tiene que ver con el pene del padre. Y Anna Freud dice, ¿y qué pasa si el día anterior en el jardín vio un poste de luz? La ventana de su cuarto estaba un poste de luz. Es interesante. Es muy interesante. ¿Qué cabida le vamos a dar a la dimensión de la realidad? Todo esto pre-lacaniano, ¿no? De la realidad en el aspecto del psicoanálisis. Y esto es lo mismo, o sea, todos los elementos que suceden en el dispositivo, ¿todos tienen que ver con determinaciones inconscientes? No. O sea, si esa persona, supongamos ustedes que esa persona realmente tiene un conflicto en el trabajo por el cual tiene que cambiar el horario, yo no sé si interpretárselo como una dimensión inconsciente tenga alguna función. ¿Entendés? Como, bueno, pero eso es resistencia, porque si realmente quisiera venir, renunciaría al trabajo. Es una idiotez lo que está diciendo. Bueno, claro. Pero bueno, a ver, son puntos que se han discutido mucho en psicoanálisis. Si esto se repite y si vos ves que esta persona, vamos a eso, así, ¿no? Siempre tiene dificultades, o sea, te pide cambiar porque en realidad termina accediendo Exactamente. A darle la mano, a darle la derecha a un pedido que ven. Bueno, interpretemos eso, pero quiero decir,
pueden pasar cosas también, ¿no? Me acuerdo que un colega me contaba de un paciente que con meses de anticipación tenía un casamiento, ¿no? Era una fiesta muy importante. Y se planteaba esto, ¿no? Bueno, me avisó meses, viste que en el casamiento se hace con mucha anterioridad, bueno, y le cambio el día, no, le cobro, claro, si viene o no viene. Te está avisando, 6 meses antes, puede ser, la gente se casa. La gente se casa, exacto. ¿No? Y es que por eso es un poco lo que decías recién, como qué valor le vamos a dar a la realidad dentro del dispositivo. Ahí va. O sea, ¿es resistencia que hace 6 meses te avisó que se casa la hermana? No. Y si no es resistencia, ¿para qué se lo vas a cobrar? Recién decían en el chat, creo que Lisbeth decía algo así como, se vuelve como una cosa paranoica, ¿no? Claro. O sea, por eso el método interpretativo, hay que tener cuidado con el método interpretativo, porque cuando uno se pasa de rosca con lo interpretativo, se vuelve paranoico. Exacto. Justamente la clave de la paranoia es interpretar signos en todos lados. Y pasó, esa persona pasó, y cuando pasó, miró a su derecha. Eso debe querer decir. Cuando el psicoanálisis cae en eso, me parece a mí, que es una de las críticas que le hace Lacan, el delirio interpretativo, ya se vuelve, como dicen ahí, un delirio, se vuelve una locura, ¿no? Bueno, y también apoyado en esto de, cuando lo que hablamos recién, ¿no? Cuando estas reglas generales son tan estrictas, tan duras, tan rígidas, y bueno, entonces yo interpreto todo tiene que ver, y bueno, parate, a ver, esto que decía el Marcelo que traías, bueno. No, si vos podés hacer una generalidad así tan burda, claramente ya no estás haciendo psicoanálisis, ¿no? Y que tiene que ver con lo mismo, quizás si vos pudieras entender los fundamentos, o sea, porque la pregunta clave es, usted sabe te dice el supervisante, ¿no? No sé si cobrarle o no cobrarle. ¿Usted sabe por qué se cobran las sesiones en psicoanálisis si la gente falta? Porque quizás no sepa. Claro. Quizás solamente sabe que hay que cobrarla, y entonces duda. ¿Cómo se lo voy a cobrar? O sea, una parte racional de él dice, ¿cómo se lo voy a cobrar esta estupidez que claramente no se lo tengo que cobrar? Claro. Y otra parte dogmática le dice, hay que cobrar la sesión. Quizás ni siquiera sabe por qué se cobran las sesiones de psicoanálisis. Cuando uno va al fundamento del tema, siento que es mucho más libre para actuar. Y sí. Ya no es solamente una regla establecida. Sí, ¿no? Porque te da libertad para accionar desde ahí. Muchas veces dicen, sí, bueno, porque es su horario y es su tiempo, y quedamos en ese, y si no lo toma él, no lo puede tomar otra persona. Y bueno, si lo pensás, sí, bueno, cobrale. Claro, porque perdiste un horario, pero no. No, bueno, yo escuché una vez, y esto es tremendo lo que voy a contar, pero yo escuché una vez una analista que cobraba sus vacaciones. O sea, ella se iba de vacaciones y le cobraba a los pacientes las sesiones. Pero bueno, nos queda un ratito. Sí. Recién estaban mencionando lo de Chile, habían escrito por ahí la actividad en Chile. Sí. Contemos un ratito, sí. Vamos a estar por allá con 2 actividades, un seminario sobre inicio, desarrollo y fin de análisis, y vamos a estar también con un taller, un workshop muy interesante sobre intervenciones, ¿no? Sí, y me parece que está bueno para poner en contexto con esto que venimos hablando, porque justamente el seminario va a ser netamente teórico, vamos a trabajar, a hacer un recorrido fundamentado, ¿no? Con un buen anclaje en esto, ¿no? Inicio, qué partes tiene, cómo podemos actuar, a qué se debe, netamente teórico. Y el taller un poco va a apuntar a lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, bueno, con qué objetivo, experimentar, ¿no? El taller va a ser reducido, vamos a tener la posibilidad de poder conversar mucho más fluido, y de alguna manera que los participantes se vayan con la posibilidad de esto, de experienciar algunas cuestiones que si uno no lo hace con sus pacientes, no lo hace en otro lado, bueno, pero en un espacio de esto, ¿no? Cuidado, en un espacio en el que vamos a poder preguntarnos estas cosas, practicar, claro, y al menos irse con más preguntas y ¿por qué no? Con como decíamos, ¿no? Cuando estábamos pensando esto, bueno, con un estilo propio, decir, bueno, mira, tal intervención me sienta más cómodo, porque por ahí, no sé, yo no soy tan confrontativo, por decirte, pero por eso lo puedo ver si tengo claro el objetivo, si tengo claro a qué apunto, y esa es la dinámica del taller, ¿no? Me parece que el espíritu tiene que ver con eso. Está buenísimo, porque está justo pensado para eso, para poder realmente practicar las intervenciones, realmente practicar distintas formas de intervenir,
y poder ir desarrollando el estilo de cada uno que, como lo decíamos un rato antes de empezar, nosotros tuvimos que hacer eso directamente en nuestra práctica clínica, digamos, directamente con los pacientes. Y bueno, así salieron también los primeros pacientes, ¿no? Sí. Pero bueno, qué mejor, cómo nos hubiera gustado a nosotros poder tener un espacio donde poder conocer las formas de intervención, las herramientas de intervención del analista y llevarlas a cabo y practicarlas en un espacio con colegas y cuidado donde podamos charlar y discutir. Tal cual. Y que teniendo de base ya algunas cuestiones que a veces no nos preguntábamos o damos por hecho sin saber por qué, bueno, ¿cómo habilita eso a esto que hemos dicho alguna otra vez? Bueno, encontrar un estilo, un rasgo y ser, digamos, el mejor analista que uno puede, ¿no? ¿Por qué? Puede moverse a partir de ciertas cuestiones fijas, puede explorar, puede... Entonces me parece que está muy bueno. Al fin y al cabo se trata de eso, ¿no? Sí, exacto. Tenemos, bueno, pocos lugares por el tema del COVID, del foro, bueno. Sí, y ya algunas personas se han estado anotando, así que, bueno, si les interesa, nos mandan un mensaje privado, les mandamos la dirección donde se pueden anotar. Vamos a estar en Santiago de Chile, la fecha es 7 de mayo. El sábado 7 de mayo. Es. Así que bueno, seguramente nos veremos por allá y muchísimas gracias a todos los que se conectaron a esta segunda emisión de Psicoanálisis sin vueltas. Nos quedan dos más. Exacto. Que vamos a estar hablando también sobre temas interesantes como la vida privada del analista y cómo manejarla con respecto a los pacientes. Y el silencio del analista. Y el silencio del analista, ¿no? Un tema interesantísimo que tantas dudas siempre nos genera. Así que bueno, ya estamos en hora. Estamos en hora. Les agradecemos muchísimo haberse conectado. Nos esperamos la semana que viene y bueno, nada más. Bueno, un abrazo a todos, gracias y nos veremos el jueves que viene. Dale, que anden muy bien. Nos vemos la próxima. Hasta luego.